Mensajes positivos. Continuamos viendo en la primera lectura de la misa San Pablo, carta a los Gálatas, leímos capítulo 3 del 1 al 5. San Pablo les habla fuerte y les dice: insensatos Gálatas, ¿quién los ha ofuscado para que no hagan caso a la verdad? Siendo así, que les hemos presentado vivamente a Jesucristo clavado en la cruz. Solo quiero preguntarles una cosa. ¿Han recibido el Espíritu Santo por haber hecho lo que manda la ley de Moisés o por haber creído en el Evangelio? Tan insensatos son ustedes que, habiendo empezado movidos por el Espíritu, quieren terminar haciendo obras meramente humanas. ¿Han recibido en vano tantos favores? Espero que no. Vamos a ver. Cuando Dios les comunica el Espíritu Santo y obra prodigios en ustedes, ¿lo hace porque han cumplido lo que manda la ley de Moisés o porque han creído en el Evangelio? En otras ediciones de la Biblia les dice estúpidos. Es una palabra fuerte, altisonante. Aquí se dice una palabra no tan fuerte, pero San Pablo está hablando de una manera muy, muy fuerte. Está muy enojado cuando escribe esta carta. Y es que toda la obra se venía abajo por la presencia de estos judaizantes. Miren, y es que es entendible, pues. En un primer momento, cuando Cristo muere, todos son judíos. La Virgen, los apóstoles, los primeros discípulos, todos son judíos. Parecía como que el cristianismo iba a ser un apartado dentro del judaísmo, y ya les he platicado de esto. Dentro del judaísmo había grupos que eran incluso antagónicos. Estaban los saduceos, que eran colaboradores de los romanos, y los celotas, que eran revolucionarios en contra de los romanos. Y sin embargo, estaban unidos por el judaísmo. Estaban los fariseos, que seguían el orden establecido, y estaban los esenios, que, rompiendo el orden establecido, rechazándolo, se fueron al desierto a hacer su vida aparte. Eran grupos antagónicos, pero perfectamente se identificaban como judíos. Parecía que los cristianos en un primer momento pues iban a ser un grupito más dentro del judaísmo, y no, el cristianismo trae una dinámica completamente diferente, católica, universal. No nos íbamos a centrar en un grupito nada más, sino que nosotros, el mensaje de Jesucristo iba para todas las naciones. Desde el Antiguo Testamento, Isaías ya hablaba de ese universalismo, ¿verdad? Pero sin embargo, pues no salían del huevito. Y es el cristianismo el que rompe el huevito del judaísmo y alcanza las dimensiones de la catolicidad. Pero eso en gran medida gracias a San Pablo. Entonces San Pablo lo que está defendiendo. San Pablo lo que está defendiendo es esa independencia de los cristianos con respecto al judaísmo, a las prácticas del judaísmo. Tenemos que ir más allá de eso. Y es lo que San Pablo con tanta fuerza pelea. Ve que se está contaminando la fe. Ay, hermano, la fe muchas veces se nos contamina. Muchas veces creemos en Dios, creemos en Cristo y creemos en tantas otras cosas aledañas. Hay quienes muy sinceramente creen en los horóscopos, por ejemplo, que consultan, en lugar de leer la Biblia y pedirle su inspiración, andan viendo los horóscopos, andan a que les hagan una carta astral. A veces nosotros los católicos mezclamos mucho nuestro catolicismo con muchas otras cosas. Aquí en México hay unos santos, no santos, aquí por el lado de Tijuana hay un San Juan Soldado, un tipo que aparentemente lo acusaron injustamente de haber hecho un crimen no sé qué y lo fusilaron, después se dieron cuenta que era inocente y después una persona pidió en su tumba, le hizo un milagro y ahora todo el mundo va y hacen milagros y hasta hay la imagen de San Juan Soldado y la gente cree en eso. Hay uno que fue narco, San Malverde. A mí me tocaba que me trajeran a bendecir imagencitas de este tipo, claramente se las quitaba y se las cambiaba por alguna otra del Sagrado Corazón, de lo que fuera, ¿no? Pero así es, hay gente que cree en esas cosas. Hace muchos años, en la región de Coahuila, creo, hubo el santo niño Anacleto, un tipo milagrero que fue muy famoso. Y ha habido mucha gente así que hace un montón de cosas y la gente, los católicos lo creen, lo aceptan. Hubo un libro bestseller que decía que Jesucristo se había casado con María Magdalena y que quién sabe qué, y que Leonardo da Vinci se había dado cuenta, que había hecho un código, ¿sabes? Que tantas mentiras y tantas cosas, y fue un bestseller. ¿Y quién compraba el libro? Los católicos. Qué risa. Los musulmanes, cuando alguien habla mal del nombre de Mahoma o de Alá, hay un
escritor inglés que fue condenado a muerte, por eso tuvo que andar escondido, porque escribió un libro, creo que se llamaba Versos Satánicos, no me acuerdo cómo se llama el libro, el nombre del libro, pero hablaba sobre Mahoma impropiamente, y pues lo condenaron a muerte y el tipo tuvo que andarse escondiendo, no sé si ya seguirá escondido o no. Y también aquella revista de París que también sacaba muchas caricaturas burlescas sobre Mahoma, al rato llegaron y los asesinaron a casi todos. O sea, otra religión no permiten que se burlen de ellos. Y nosotros les compramos el libro, hablan mal de Cristo y les compramos el libro, vamos a ver la película. A veces como nos hace falta cuidar nuestra fe, defender nuestra fe, la pureza de nuestra fe. Y el gran problema que tenemos los católicos es que no conocemos nuestra fe. Empezamos, yo siempre pongo el punto de los 10 mandamientos. A ver, los 10 mandamientos, ¿te lo sabes? Salteaditos. Y el problema no es que te lo sepas de memoria, el problema es que entiendas lo que significan los 10 mandamientos, lo que entiendas lo que significan, entienda lo que significan las bienaventuranzas, entienda lo que significa confesarte, entienda lo que significa ir a misa, entienda lo que significa. El problema es que ese no entendemos, no sabemos. Yo recuerdo cuando a mí me aburría mucho la misa, me aburría terriblemente la misa, pero en el grupo donde estábamos nos dieron una plática sobre la Eucaristía y desde esa plática tan sencilla me quedó claro la grandeza de lo que era la Eucaristía y nunca me volví a aburrir, jamás. Recuerdo también cuando un sacerdote le dije, ¿sabe qué, pa? Yo tengo muchas dudas de fe. Me dijo, a ver, ¿has repasado el catecismo? ¿Conoces el catecismo de la iglesia? ¿Has leído eso? ¿Has tomado una plática? No. Ajá. Me dijo, no se llaman dudas, se llama ignorancia. Ponte a leer, burro, me dijo. Y pues sí, me puse a leer, empecé a preguntar y empecé a entender. Entonces, tristemente, muchos de nosotros, a los católicos, tenemos la fe por encima, embarradita, por encimita. Viene el protestante que apenas le dieron 2 platiquitas y lo mandaron a la calle. Llega a nuestra casa y nos pone una barrida. Una barrida nos ponen esos tipos que también ellos no se llama escalado por lo redondo. Traen un papelito y en el papelito tienen 3, 4 cosas que le dijeron y con esas 3, 4 cosas ya tienen suficiente para darnos una revolcada a nosotros. Por eso creo importante este grupito donde ir conociendo poco a poco, a la luz de la palabra de Dios, nuestra religión. A la luz poco a poquito, granito por granito, gotita por gotita. De gotita en gotita se llena el océano, de granito en granito llena la gallina el buchecito. Por eso es importante conocer nuestra fe. Es importante, porque muchas veces, repito, la contaminamos o dejamos que se contamine con cosas que no son, no tiene nada que ver. Yo recuerdo una persona muy católica que me dijo un día, no, lo de la reencarnación ya está científicamente comprobado. Yo fui con sabe quién y me dijo que yo fui una princesa egipcia. Levantaba la risa. Ay, y muy católica, además era evangelizadora. Otro grupo de evangelizadores que yo tenía en una parte en la que viví, también andaba haciendo promoción de la dieta de la luna y sacaba tontería y mis evangelizadoras les daban el tema de la Biblia y luego les platicaban de la dieta de la luna. Ay, no hacemos cada barbaridad, pero eso es, como dijo el padrecito, ignorancia, burro, ponte a leer. Nos hace falta conocer más. Hay gente que dice, es que yo tengo muchas dudas, pues acláralas. Es que ¿por qué tengo que ir a misa? Acláralo. Repito, a mí me explicaron y me quedó muy claro. ¿Por qué me tengo que confesar? ¿Por qué tengo que ir a misa? ¿Por qué me tengo que casar por la iglesia? ¿Por qué tengo que hacer oración? ¿Por qué? Para todos los porqués hay una respuesta, pero hay que buscarla. Muchas veces dejamos que se contamine nuestra fe porque no la conocemos. Y luego creemos que es parte de la fe rezarle a Juan Soldado o al Malverde, o que es parte de la fe hacer cada barbaridad. Como eso de que conoce el nombre de tu ángel, que pone un caminito de luz y luego que va a venir y tú cierras tus ojos y que hasta pone comida a tu ángel. Ay, no, cada barbaridad que hacemos. ¿Pero es eso? La ignorancia. Es tan sencilla nuestra fe, tan hermosa nuestra fe, pero hay que conocerla. Yo le doy gracias a Dios de haber podido en esta vida conocer más mi religión y estoy muy orgulloso de ser católico y muy gustoso de poder compartir lo que yo sé, lo que he sabido y lo que es el camino verdadero que nos conduce al cielo. Por eso ayúdame, vamos haciendo un apostolado de que más gente conozca las verdades de la fe. Repito, es interesante ir viendo día a día lo que la liturgia nos va proponiendo para conocer más la palabra de Dios. Ese apostolado que es mío, que también sea tuyo. Ayúdame.
Mensajes positivos.